Sandra no volvió a casa esa noche. El pueblo ya estaba casi dormido cuando ella seguía en el puente, con el cuerpo rígido y los dedos entumecidos alrededor del buzo de Tomás. El tejido húmedo se había enfriado, pero ella no lo soltaba. Era lo último que tenía, lo único que todavía decía estuvo acá. Las luces anaranjadas del pueblo se reflejaban en el canal como si nada hubiera cambiado. Casas bajas, ventanas encendidas, gente cenando, gente riendo. El agua repetía ese reflejo con una paciencia cruel, como si devolviera una versión ordenada de un lugar que ya no lo era. Sandra miró hacia abajo. No buscaba a su hijo, buscaba una señal. El canal no respondió. A lo lejos, un perro ladró una vez y se cayó. El sonido fue seco, cortado, como si algo lo hubiera detenido. Sandra apretó la mandíbula. Por primera vez, desde la desaparición, sintió algo que no era tristeza. Fue miedo. No el miedo al agua, no el miedo a la noche, el miedo a entender. Se giró apenas y observó el pueblo desde el puente. Por primera vez, no lo vio como su hogar. Vio un conjunto de casas demasiado juntas, demasiado silenciosas. Vio luces que no se apagaban, pero tampoco se acercaban. Vio un lugar acostumbrado a seguir. «¿Alguien sabe algo?», murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Dio un paso atrás, luego otro. El buzo seguía colgando de su brazo como un peso muerto. Caminó despacio hacia la salida del puente, como si cruzarlo al revés fuera una decisión definitiva. Del otro lado, una figura estaba apoyada contra una farola. Sandra se detuvo en seco. Era don Braulio. No parecía sorprendido de verla. Tampoco cómodo. Tenía las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en el suelo, como si llevara rato esperando o evitando. «No deberías estar acá sola», dijo, sin levantar la voz. Sandra lo miró fijo. «¿Vos sabés algo?», preguntó. La pregunta no tenía rabia, tenía cansancio, y eso fue peor. Don Braulio tragó saliva, miró el buzo, luego el canal, luego al pueblo. Ese orden exacto. «Yo…», empezó, pero no terminó la frase. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado, espeso. No era un silencio vacío, era uno lleno de palabras que no salían. Sandra dio un paso hacia él. «Mi hijo no desapareció solo», dijo. «Y vos lo sabés». Don Braulio cerró los ojos apenas un segundo. Fue suficiente. «No todo lo que pasa acá viene del agua», dijo finalmente. «A veces viene de más arriba». Sandra frunció el ceño. «¿Arriba de dónde?». Don Braulio no respondió. Se limitó a levantar la vista hacia las casas, hacia las luces, hacia el pueblo entero. Ese gesto lo dijo todo. Sandra entendió entonces que el puente no era el comienzo del horror. Era apenas la parte visible, y por primera vez sintió que mirar hacia abajo ya no alcanzaba. Lucas no volvió directo a su casa. Se quedó un rato largo en la esquina, mirando cómo la luz del almacén se apagaba antes de lo habitual. El cartel quedó colgando, quieto, como si también hubiera decidido no llamar la atención. Mateo estaba a su lado, pateando una piedrita contra el cordón una y otra vez, sin mirarlo. «Mi vieja dice que no me meta», dijo Mateo de pronto. «Que esas cosas se arreglan solas». Lucas no respondió enseguida. Miraba el reflejo del cielo en un charco sucio, tratando de no pensar en el canal. «¿Y vos qué pensás?», preguntó. Mateo se encogió de hombros. «Que cuando algo se arregla solo, es porque nadie lo quiso tocar». Caminaron juntos, sin rumbo claro. El pueblo estaba distinto de noche, no más peligroso, más cómodo. Ventanas encendidas, televisores prendidos, voces amortiguadas detrás de paredes finas. Todo parecía funcionar como siempre, y esa normalidad empezaba a resultar insoportable. Pasaron frente a la casa de Sandra. La luz estaba apagada. Lucas se detuvo. «No volvió», dijo. Mateo siguió la dirección de su mirada, la puerta cerrada, las persianas bajas, ningún movimiento. «Capaz está en lo de alguien», intentó decir, sin convicción. Lucas negó con la cabeza. «Ella no deja las luces así».
Siguieron caminando. Ninguno dijo lo que estaba pensando, pero los dos lo sentían. Los adultos ya habían elegido. Y esa elección no los incluía. En la casa de Lucas, la televisión estaba prendida. Noticias lejanas, nada del pueblo. Su padre estaba sentado en el sillón, con el volumen bajo. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin girarse. Con Mateo, respondió Lucas. No anden por ahí de noche, dijo el hombre. No es momento. Lucas apretó los labios. ¿Momento de qué? El padre lo miró por primera vez. De preguntar cosas, dijo. Anda a dormir. La frase quedó flotando en el aire. No como una orden, como una advertencia. Más tarde, en su cuarto, Lucas abrió la mochila. El buzo no estaba ahí. Claro que no. Pero aún así buscó, como si esperara que apareciera de nuevo, como si todo pudiera retroceder. Se sentó en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas. Entendió algo que no le gustó nada. No iba a haber permiso. Mientras tanto, del otro lado del pueblo, don Braulio caminaba lento hacia su casa. Cada paso le pesaba más que el anterior. Había dicho demasiado. O quizá no lo suficiente. Se detuvo bajo una farola. Miró sus manos, todavía temblorosas. No todo viene del agua, repitió en voz baja. El pueblo parecía escucharlo sin responder, y en algún lugar, donde la luz no llegaba del todo, algo seguía esperando a que dejaran de mirar. Lucas sintió la mirada antes de entenderla. No fue una persona en particular. Fue esa sensación incómoda de estar siendo observado sin que nadie pareciera hacerlo. Caminaba con Mateo por la calle de tierra, con las manos en los bolsillos, intentando mantener el paso normal. Pero algo en el aire se había vuelto más denso. Las luces de las casas seguían encendidas. Las cortinas, no. ¿Te pasa algo?, preguntó Mateo, sin girar la cabeza. Sí, respondió Lucas. Siento que no quieren que estemos acá. Mateo soltó una risa corta, nerviosa. Nunca quisieron. Doblaron en una esquina y vieron a un hombre parado junto a su camioneta, fingiendo acomodar algo en la caja trasera. Cuando los chicos pasaron, el hombre levantó la vista apenas un segundo. No dijo nada. No hizo falta. Más adelante, una mujer cerró la puerta con un golpe seco apenas los vio acercarse. Antes no era así, murmuró Lucas. Antes no preguntábamos, respondió Mateo. Siguieron caminando hasta la plaza. El lugar estaba casi vacío. Solo un banco ocupado, bajo una farola que parpadeaba con una luz cansada. Sandra. Lucas se detuvo de golpe. Sandra estaba sentada con la espalda encorvada, el buzo doblado sobre el regazo como si fuera algo frágil. No lloraba. Tenía la mirada fija en el suelo, pero cuando escuchó los pasos, levantó la cabeza. Los vio. No sonrió. No se sorprendió. Asintió apenas, como si los hubiera estado esperando. «No deberían andar solos de noche», dijo. «Usted tampoco», respondió Lucas. Sandra apretó el buzo con más fuerza. «A mí ya no me importa», dijo. «A ustedes sí debería». Mateo dio un paso adelante. «Nosotros sabemos», dijo, «del puente, del buzo, del silencio». Sandra cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. No esperanza. Decisión. «Entonces escúchenme bien», dijo. «No confíen en nadie que les diga que no miren». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ni siquiera en la policía? Sandra soltó una risa seca, sin humor. «Sobre todo en ellos». La farola volvió a parpadear. La luz se apagó un segundo. Cuando volvió, Sandra ya estaba de pie. «Váyanse a sus casas», dijo. «Y si mañana alguien les pregunta qué estuvieron haciendo, ¿qué decimos?», preguntó Mateo. Sandra los miró fijo. «Que nada», respondió. «Acá, eso siempre alcanza». Se alejó sin mirar atrás, perdiéndose entre las sombras de la calle. Lucas y Mateo se quedaron quietos un momento. «¿Viste eso?», susurró Lucas. «Sí», respondió Mateo. «Ahora nos ven». A lo lejos, una persiana bajó. Después otra más. El pueblo no gritaba, el pueblo cerraba. Y los chicos,
Acababan de aprender que hacer preguntas no solo despierta cosas debajo del agua, también despierta cosas arriba. A Lucas le costó dormir. No por miedo a la oscuridad, sino por la sensación persistente de haber hecho algo que no tenía vuelta atrás. Se quedó mirando el techo, contando las grietas, escuchando los ruidos normales de la casa, la heladera, un auto pasando lejos, una puerta cerrándose en la cuadra. Todo normal, demasiado normal. En algún momento escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió sin golpearse. ¿Estás despierto?, preguntó su padre. Lucas asintió, sin moverse. El hombre se quedó apoyado en el marco, con los brazos cruzados. No tenía cara de enojo. Tenía cara de alguien que había decidido algo. «Mañana no vas a salir después de la escuela», dijo. «Ni con Mateo ni con nadie». «¿Por qué?», preguntó Lucas. El padre tardó en responder. «Porque no es asunto tuyo», dijo al fin. «Y porque hay cosas que es mejor no remover». Lucas se incorporó un poco. ¿Cómo qué? El silencio volvió a ocupar el espacio entre ellos. «Como lo que pasó con ese chico», respondió el hombre, sin decir el nombre. Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Vos sabés algo?» El padre negó despacio. «No», dijo. «Y quiero que siga siendo así». Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie más. Lucas se quedó mirando la madera durante varios segundos. Entendió que eso no había sido una charla, había sido una advertencia. A la mañana siguiente, el pueblo estaba más activo de lo normal. No nervioso, organizado. Gente barriendo veredas, charlando en grupos pequeños, mirando de reojo. Lucas caminó hacia la escuela con la mochila colgándole pesada del hombro. Mateo lo esperaba en la esquina. «Mi vieja tampoco quiere que salga», dijo Mateo. Apenas se vieron. «Dice que están preguntando cosas raras». «¿Quiénes?», preguntó Lucas. Mateo levantó los hombros. «Los grandes». En la escuela, la directora entró a las aulas una por una. No habló de Tomás. Habló de horarios, de seguridad, de no andar solos, de avisar siempre a los adultos. Lucas levantó la mano. «¿Y si un chico no vuelve?», preguntó. La directora lo miró fijo. Sonrió, tensa. «Eso no va a pasar», dijo. «No acá». Esa respuesta fue peor que cualquier otra. Al salir, vieron una patrulla estacionada cerca del puente. No había cintas. No había policías revisando nada. Solo estaba ahí, presente, visible. «Nos están marcando», susurró Mateo. Lucas asintió. Más tarde, don Braulio cerró la tienda antes del anochecer. Colocó el cartel de cerrado y se quedó un momento mirando la calle vacía. Pensó en Sandra. Pensó en los chicos. Pensó en lo que había dicho y en todo lo que no. «Esto no va a terminar bien», murmuró. En el puente, el canal seguía igual, oscuro, paciente. No había pasado nada nuevo ese día, y sin embargo, todos sabían que algo había cambiado. A la mañana siguiente, el puente amaneció distinto. No roto, no acordonado, distinto. Lucas lo notó apenas llegó a la escuela. No sabía cómo explicarlo, pero había algo en la forma en que los adultos hablaban en voz baja, en cómo evitaban ciertos nombres, en cómo miraban el reloj más de lo normal. Mateo se sentó a su lado, sin saludar. «Mi vieja no me dejó venir», dijo. Se arrepintió a último momento. «¿Y vos?», Mateo señaló la puerta del aula. «Me escapé», no sonrió. Ninguno de los dos tenía ganas. En el recreo, Lucas vio a la directora hablando con dos hombres que no eran del pueblo. No los había visto nunca. No parecían policías. No parecían nada en particular. Solo adultos con cara de trámite. Uno de ellos miró directo a Lucas. No con enojo, con interés. Lucas apartó la mirada de inmediato. «Nos vieron», susurró. Mateo asintió. Sí, y no les gustó. Después de la escuela, Lucas decidió no ir a su casa. Caminó solo hasta el puente, con el corazón golpeándole fuerte en el pecho. Sabía que era mala idea. Sabía que no debía hacerlo, pero necesitaba ver. El buzo ya no estaba. La reja estaba limpia, demasiado limpia.
Como si alguien se hubiera tomado el trabajo de borrar una huella incómoda. Lucas apoyó las manos en la baranda oxidada. Miró el agua. El reflejo del cielo parecía intacto, ordenado, casi hermoso. Mentira, murmuró. Escuchó pasos detrás de él. Se giró de golpe. Era el hombre de la camioneta, el mismo de la otra noche. Esta vez no fingía arreglar nada. Te dije que no era lugar para chicos, dijo. Lucas tragó saliva. Yo no hice nada. El hombre se acercó un poco más. No lo tocó. No hizo falta. Justamente, respondió. Y así debería seguir. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde está el buzo? El hombre lo miró fijo. Sonrió apenas. Hay cosas que desaparecen mejor cuando nadie las necesita. Esa frase se le clavó como una astilla. ¿Qué le hicieron a Tomás?, preguntó Lucas, con la voz quebrada. El hombre no respondió. Se dio media vuelta y se fue, dejándolo solo en el puente. Esa noche, don Braulio encontró la persiana de su tienda forzada. Nada estaba robado, nada roto, solo un cartel nuevo, apoyado sobre el mostrador. No decía nada. Eso fue lo peor. Sandra, mientras tanto, volvió al puente por tercera vez. Esta vez no llevaba el buzo. Esta vez llevaba rabia. Se quedó mirando el agua largo rato. No lloró, no gritó. No era suficiente callar, ¿no?, dijo en voz baja. El canal no respondió. Pero algo, en algún lugar, pareció escuchar. Mateo fue el primero en quebrarse. No lloró. No gritó. Empezó a hablar. Fue en el lugar menos esperado. El taller de su tío, un galpón con olor a aceite viejo y metal caliente, donde los adultos siempre hablaban fuerte para no escucharse de verdad. Mateo estaba sentado en un cajón, mirando cómo una chispa saltaba del soldador y se apagaba en el piso. «Yo vi algo», dijo, casi como si estuviera comentando el clima. El tío no levantó la cabeza. «Todos vimos algo», respondió, «y todos seguimos». Mateo apretó las manos. «No eso». El sonido del soldador se apagó. El galpón quedó en silencio, interrumpido solo por el zumbido eléctrico que tardó unos segundos en morir. «¿Qué cosa?», preguntó el hombre, sin mirarlo todavía. Mateo tragó saliva. «La noche antes, vi a Tomás hablar con alguien en el puente. No era del pueblo». El tío giró despacio. «¿Estás seguro?», Mateo asintió. «No me miró, como si no me viera, como si no fuera para mí». El hombre apoyó el soldador con cuidado excesivo. Se limpió las manos con un trapo y recién entonces miró a su sobrino. «Eso no se dice», dijo. «No acá». «Pero alguien tiene que saberlo», respondió Mateo. «No puede desaparecer así». El tío suspiró. «No de cansancio, de decepción. Escúchame bien», dijo. «Hay cosas que el pueblo ya resolvió hace tiempo, aunque no te gusten». Mateo sintió un frío en la espalda. «¿Resolver qué?». El hombre negó con la cabeza. «Anda a tu casa». Esa misma tarde Lucas encontró a Mateo en la plaza, sentado solo, con la mirada perdida. «La cagué», dijo Mateo apenas lo vio. Lucas se sentó a su lado. «¿Qué hiciste?». Mateo no respondió enseguida. Miró alrededor, ventanas, farolas, puertas cerradas. «Hablé», dijo. Lucas cerró los ojos un segundo. «¿Con quién?». «Con alguien que no debía». El sonido de un motor los hizo girar la cabeza. Una camioneta oscura pasó despacio frente a la plaza. No se detuvo, no hizo ruido innecesario. Pero pasó 2 veces. «Nos escucharon», susurró Lucas. Mateo se levantó de golpe. «Tengo miedo», Lucas también. Pero no lo dijo. Esa noche, la madre de Mateo recibió una visita. 2 golpes secos en la puerta. Ningún timbre. Cuando abrió, había 2 hombres parados bajo la luz del porche. Amables, educados, definitivos. «Su hijo anda diciendo cosas», dijo uno. «Cosas que pueden confundir». «Es un chico», respondió ella. «Está asustado». El otro sonrió. Justamente, a la mañana siguiente, Mateo no fue a la escuela. Ni al día siguiente, ni al otro. Cuando Lucas preguntó,
Nadie supo nada. Cuando insistió, le dijeron que la familia se había ido. Rápido, sin despedirse. Sandra escuchó la noticia en silencio. No preguntó detalles, ya no hacía falta. Así funciona, murmuró. Primero el agua, después el pueblo. Esa noche volvió al puente. Esta vez no buscó nada. Esperó. Y abajo, donde el canal se ensancha y la luz ya no llega, algo pareció moverse. No como una ola, como una respuesta. Sandra no fue la única que volvió al puente esa noche. Lucas llegó cuando el cielo ya estaba completamente oscuro. No llevaba linterna, no llevaba celular, no quería luz. Sentía que cualquier cosa que iluminara demasiado iba a mostrarle algo que todavía no estaba preparado para ver. El canal estaba más quieto de lo normal. Eso fue lo primero que notó. No había reflejos nerviosos. No había pequeñas ondas contra los bordes. El agua parecía detenida, como si alguien la estuviera sosteniendo desde abajo. Mateo, murmuró sin darse cuenta. El nombre salió solo, pesado. Apoyó las manos en la baranda oxidada. El metal estaba frío, pero no húmedo, como si hubiera estado limpio durante horas. Demasiadas horas. Entonces, lo escuchó. No fue un ruido fuerte, fue un arrastre, algo lento, profundo, que no venía del agua en movimiento, sino de algo moviéndose dentro. Lucas contuvo la respiración. El canal no estaba vacío. Sintió una presión en los oídos, como cuando uno se sumerge demasiado rápido. El aire se volvió espeso. Cada sonido del pueblo, un motor lejano, una radio encendida, una risa apagada, parecía llegar amortiguado, distante. Como si el puente ya no perteneciera del todo a la superficie. No mires, susurró una voz detrás de él. Lucas se giró de golpe. Sandra estaba ahí. No sabía cuánto tiempo llevaba observándolo. Tenía el rostro tenso, los ojos enrojecidos, pero firmes. Ya no parecía una mujer buscando a su hijo. Parecía alguien que había entendido algo demasiado tarde. ¿Lo escuchas?, preguntó Lucas. Sandra asintió. Siempre estuvo ahí, dijo. Solo que ahora está despierto. El agua comenzó a moverse, no como una corriente, como una respiración. El nivel subió apenas unos centímetros, lo suficiente para tocar los bordes del canal con un sonido húmedo, viscoso. Lucas retrocedió un paso. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz rota. Sandra apretó los puños. Es lo que el pueblo alimentó durante años, respondió. Cada vez que miraron para otro lado, algo creció. El arrastre volvió a escucharse. Más cerca, Lucas sintió un olor extraño. No a podrido, a humedad vieja, a cosas que estuvieron demasiado tiempo juntas sin aire. Tomás, susurró. El agua se agitó con violencia. Una burbuja grande subió a la superficie y explotó con un sonido seco. Después otra. Después otra más. No digas su nombre, ordenó Sandra. No acá, demasiado tarde. Desde el fondo del canal, algo rozó la pared de cemento. No se dejó ver. No necesitó hacerlo. La presión en el aire aumentó, y por un segundo, Lucas tuvo la certeza de que algo estaba escuchando. «Nos está oyendo», dijo, temblando. Sandra lo agarró del brazo. «Y ahora sabe que vos también existís». Un golpe sordo sacudió el agua. El reflejo de las luces del pueblo se distorsionó, quebrándose en formas imposibles. Lucas gritó. Sandra tiró de él con fuerza. ¡Corre! No miraron atrás. Cuando llegaron al otro lado del puente, el sonido cesó, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. El canal volvió a ser solo agua, el pueblo volvió a ser solo casas. Pero algo había cambiado. Sandra se apoyó contra una pared, respirando agitadamente. «Esto ya no es solo mío», dijo. «Ya no es solo de las madres». Lucas la miró, pálido. «¿Qué hacemos ahora?». Sandra levantó la vista hacia el pueblo. Ventanas encendidas, puertas cerradas. «Ahora», respondió. «Vamos a ver quiénes siguen fingiendo que no escucharon nada». Abajo, donde la luz no llegaba, algo se acomodó mejor en la oscuridad. Había sido nombrado, y eso siempre tiene consecuencias. A la mañana siguiente,
El puente amaneció lleno, no de gente, de presencia. Lucas lo notó desde lejos. No había cintas, ni patrullas, ni comunicados oficiales, pero algo en el aire estaba distinto. Los autos pasaban más despacio. Las bicicletas no se detenían. Nadie se quedaba mirando demasiado tiempo, como si el lugar hubiera sido marcado. Sandra llegó poco después. No lo buscó a Lucas, pero tampoco se sorprendió de verlo ahí. Se paró a su lado sin decir nada. Los dos miraron el canal, que había vuelto a su falsa calma habitual. «Anoche no fue solo para nosotros», dijo ella, al fin. Lucas asintió. Alguien más lo escuchó. Sandra señaló con la cabeza hacia una de las casas cercanas al puente. La ventana estaba cerrada, pero la cortina se movió apenas. Luego quedó quieta. «Muchos», corrigió. «Pero no todos hacen lo mismo cuando escuchan». Lucas tragó saliva. «¿Y ahora?». Sandra tardó en responder. Observó el agua, el reflejo del cielo, las luces apagadas. Todo parecía igual, pero ya no lo era. «Ahora empiezan a mentir», dijo, en serio, y no tardó en confirmarse. A media mañana, don Braulio abrió la tienda como siempre. Sonrió, saludó, puso la radio. El pueblo volvió a moverse con esa normalidad forzada que solo existe cuando algo se quiere tapar rápido. Pero las miradas no se sostenían. «¿Escuchaste algo anoche?», preguntó una mujer, fingiendo elegir pan. «Nada», respondió don Braulio. «Vos sabés, el agua hace ruidos». «Claro», dijo ella, aliviada. «El agua, en la escuela». La directora reunió a los alumnos en el patio. Habló de rumores, de exageraciones, de imaginación. «A veces, cuando alguien desaparece», dijo, «la gente necesita inventar cosas para sentirse importante». Lucas sintió la sangre subirle a la cara. «Tomás no se inventó», murmuró. Mateo no estaba ahí para escucharlo. Al mediodía, una camioneta negra volvió a aparecer. Esta vez, se detuvo cerca del puente. Dos hombres bajaron, miraron el canal durante menos de un minuto y se fueron. No anotaron nada. No tomaron fotos. No hablaron con nadie. Eso fue suficiente. Esa tarde, Sandra recibió una llamada. «Deje de ir al puente», dijo una voz que no se presentó. «No va a traer a su hijo de vuelta». Sandra apretó el teléfono con fuerza. «¿Y qué va a traer?», preguntó. Silencio. «¿Qué pasa si sigo yendo?». La llamada se cortó. Esa noche, el pueblo organizó una reunión. No la llamaron así. Fue una charla. En la biblioteca, con café y galletitas, con palabras medidas. Lucas fue escondido. Sandra también. Hablaron de tranquilidad, de no generar pánico, de confiar en los de siempre. «No hay nada bajo el agua», dijo uno de los hombres. «Nunca lo hubo». Sandra se puso de pie. «Entonces explíquenme qué fue lo que escuchamos», dijo. Nadie respondió. «Explíquenme por qué mi hijo no volvió», insistió. Las miradas se desviaron. Alguien tosió. Alguien pidió más café. Lucas entendió algo que lo heló por dentro. El pueblo no estaba asustado por lo que había abajo. Estaba asustado por lo que podía subir si seguían preguntando. Sandra miró a todos, uno por uno. «Esto no terminó», dijo. Solo empezó a respirar más fuerte. Se fue sin esperar respuesta. Esa noche, el canal volvió a moverse, no como antes, más lento, más seguro, como algo que ya sabía que no iba a ser detenido. La biblioteca olía a polvo viejo y a papel húmedo. Sandra no había entrado ahí en años. Nadie entraba, en realidad. Era uno de esos lugares que el pueblo mantenía abiertos más por costumbre que por uso, como si cerrarlo fuera admitir que había cosas que ya no se querían recordar. Lucas caminaba detrás de ella, con cuidado, como si temiera hacer ruido incluso respirando. «¿Por qué acá?», susurró. Sandra pasó la mano por el lomo de un libro sin mirarlo. «Porque acá guardan lo que dicen que no importa». En el fondo, una mesa estaba cubierta de diarios viejos, apilados sin orden. Don Braulio estaba ahí, inclinado sobre ellos,
con una lámpara pequeña apuntando directo al papel amarillento. No levantó la vista cuando los escuchó llegar. Tardaron, dijo. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Usted nos llamó? Don Braulio negó despacio. No, respondió. Pero sabía que iban a venir. Sandra se acercó a la mesa. Decímelo, dijo, sin vueltas. Don Braulio respiró hondo. Tomó uno de los diarios y lo deslizó hacia ellos. La fecha estaba impresa en letras casi borradas. 27 años atrás. Lucas leyó el titular. Buscan a un menor desaparecido en las cercanías del canal. No, murmuró. Sandra apretó los labios. ¿Cuántos? Preguntó. Don Braulio levantó otro diario, después otro, y otro más. 5. 5 titulares distintos, 5 nombres distintos, el mismo lugar. Siempre fue el puente, dijo don Braulio. Siempre el canal, siempre, chicos. Lucas sintió que el piso se le movía. ¿Y qué pasó? Preguntó. ¿Los encontraron? Don Braulio cerró los ojos. Nunca. Sandra tomó uno de los diarios con manos temblorosas. ¿Y nadie hizo nada? Sí, respondió él. Hicieron lo mismo que ahora, silencio. Callaron, agregó. Miraron para otro lado, dejaron que el tiempo lo tape. Lucas levantó la vista. ¿Y eso lo calmó? Don Braulio negó despacio. No, dijo. Lo alimentó. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más definitivo. ¿Y usted? Preguntó Sandra. ¿Por qué recién ahora habla? Don Braulio la miró, por primera vez, sin esquivarle la mirada. Porque esta vez, dijo. Esta vez, respondió. Lucas recordó el agua moviéndose, el arrastre, la respiración imposible. Nos escuchó, dijo. Siempre escuchó, corrigió don Braulio. Pero ahora sabe que no todos van a callar. Sandra cerró los diarios con un golpe seco. Entonces ya no es solo mi hijo, dijo. Es todos. Don Braulio asintió. Y eso es lo que más le molesta al pueblo, respondió. Y a lo que vive abajo. Un ruido seco se escuchó afuera. Una puerta cerrándose con fuerza. Luego pasos. Voces bajas. Lucas se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Nos están buscando, dijo. Sandra se puso de pie. No, corrigió. Nos están marcando. Don Braulio apagó la lámpara. Si siguen con esto, dijo. No todos van a desaparecer en el agua. Lucas lo miró fijo. ¿Y si no seguimos? Don Braulio tardó en responder. Entonces, el canal va a seguir cobrando, dijo. Como siempre. Sandra respiró hondo. Esta vez no. Salieron de la biblioteca sin mirar atrás. A lo lejos, el puente esperaba. Y abajo, algo que había aprendido a tener paciencia durante décadas, empezó a despertarse del todo. La reunión no se anunció. Simplemente ocurrió. Sandra lo supo cuando vio las luces encendidas en la biblioteca mucho después del horario habitual. Autos estacionados en doble fila. Puertas abiertas. Gente entrando sin saludar, sin mirar a los costados, como si todos hubieran recibido la misma instrucción silenciosa. Lucas llegó unos minutos después. No sabía por qué estaba ahí. Solo sabía que no ir ya no era una opción. Dentro, el aire estaba cargado. No de enojo, de control. Habían dispuesto las sillas en semicírculo, todas mirando hacia una mesa larga al frente. Sobre ella, una jarra de café, galletitas intactas y papeles sin importancia. Nadie tocaba nada. Nadie sonreía de verdad. Don Braulio estaba sentado a un costado, rígido, con las manos entrelazadas. No parecía parte de la mesa. Parecía un testigo incómodo. Sandra entró sin pedir permiso. El murmullo bajó de inmediato. «Gracias por venir», dijo uno de los hombres de la camioneta negra, poniéndose de pie. «Esto no es una reunión formal, solo una charla para llevar tranquilidad». Sandra no se sentó. «La tranquilidad se perdió cuando mi hijo no volvió», dijo. El hombre mantuvo la sonrisa. «Entendemos su dolor»,
No, corrigió ella. Lo están administrando. Algunos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos. Nadie habló. Lucas se sentó en la última fila, con el corazón golpeándole fuerte. Sentía que cada adulto en esa sala sabía exactamente dónde estaba. No queremos que esto escale, continuó el hombre. Los rumores hacen daño, a veces más que los hechos. ¿Qué hecho?, preguntó Sandra. ¿Que un chico desapareció? ¿O que esto ya pasó antes? Ese fue el primer quiebre real. Un murmullo recorrió la sala, bajo, nervioso. El hombre de la mesa frunció el ceño. No sabemos de qué habla. Sandra sacó uno de los diarios viejos y lo dejó caer sobre la mesa. El golpe seco resonó demasiado fuerte. Yo sí, dijo, y ustedes también. Silencio. Don Braulio cerró los ojos. Esto no es el lugar, murmuró alguien desde el fondo. Sandra giró la cabeza. ¿Y cuál es?, preguntó. ¿El puente? ¿El canal? ¿O después de que desaparezca otro chico? Una mujer se levantó de golpe. Basta, dijo. Esto no ayuda a nadie. ¿A quién está ayudando a callar?, respondió Sandra. Porque a mi hijo no. El hombre de la camioneta levantó la mano. Señora, esto se está saliendo de control. No, corrigió ella. Se está mostrando. Lucas sintió un escalofrío cuando varias miradas se giraron hacia él. No sabía por qué, pero sabía que ya no era invisible. Los chicos no deberían estar acá, dijo alguien. Los chicos son el problema, dijo otro. Preguntan de más. Sandra se giró lento. No, dijo. Los chicos son los únicos que todavía escuchan. El hombre de la mesa respiró hondo. Vamos a ser claros, dijo. Este pueblo ya pasó por situaciones difíciles y aprendió algo importante. No todo necesita ser removido. Don Braulio levantó la cabeza. Eso no es aprender, dijo. Es acostumbrarse. El hombre lo miró fijo. Usted ya habló demasiado, Braulio. Ese fue el momento en que todo se rompió. Sandra dio un paso adelante. ¿Qué van a hacer?, preguntó. ¿Callarnos? ¿Echarnos? ¿Esperar a que el agua se lleve a otro? No dramatice, respondió el hombre. Nadie quiere que pase nada más. Sandra sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amable. Entonces empiecen por dejar de mentir, dijo. La sala quedó en silencio absoluto. El hombre cerró la carpeta frente a él. Esta charla terminó, anunció. A partir de ahora, cualquier interferencia va a tener consecuencias. Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Sandra. El hombre la miró sin expresión. Es un cuidado, respondió. Para todos. Sandra sostuvo la mirada. Entonces cuiden bien, dijo. Porque el pueblo ya eligió mal antes. Se dio vuelta y caminó hacia la salida. Lucas la siguió. Detrás de ellos nadie los detuvo, nadie los defendió, pero todos los miraron. Afuera, el aire era más frío, más limpio, más real. Lucas respiró hondo. Ahora sí nos van a parar, dijo. Sandra miró hacia el puente, visible a lo lejos entre las luces. No, respondió. Ahora van a perder el control. En el canal, esa noche, el agua volvió a moverse. No con violencia, con expectativa. La lluvia empezó cerca de la medianoche. No fue fuerte, no fue violenta. Fue constante, como una decisión ya tomada. Don Braulio cerró la tienda más temprano de lo habitual. No porque tuviera miedo, se dijo, sino porque estaba cansado. Cansado de mirar para otro lado. Cansado de saber demasiado. Cansado de haber esperado tantos años a que alguien más hiciera lo correcto. Mientras bajaba la persiana metálica, miró hacia el canal. El puente estaba vacío. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Siempre había algo. Un auto pasando. Algún chico cruzando tarde. Una luz encendida del otro lado. Pero esa noche, nada. El silencio no era normal, era atento. Don Braulio respiró hondo y se subió al auto. Encendió las luces. El motor rugió demasiado fuerte en la quietud del pueblo. Avanzó despacio por la calle que bordeaba el canal.
No sabía por qué iba por ahí. Solo sabía que no podía ir directo a casa. Cuando llegó al puente, frenó. El agua se movía distinto. No corría. Se acomodaba. Braulio bajó del auto con cuidado. El aire estaba frío, húmedo. La lluvia le empapó el cuello de la camisa. Caminó hasta la baranda del puente y miró hacia abajo. No, murmuró. Esta vez no. Algo golpeó contra el borde de cemento. Un sonido seco, hueco. Braulio retrocedió un paso. No quiero problemas, dijo sin saber con quién hablaba. Ya pasó antes. El agua respondió. No con palabras, con un movimiento. Una forma oscura se desplazó bajo la superficie. No rápida, no torpe, segura. Braulio sintió que las piernas no le respondían. Yo no fui, dijo. Yo no me llevé a nadie. El canal se agitó apenas, como una risa contenida. Entonces lo entendió. No se trataba de culpa, se trataba de haber sabido. Braulio dio media vuelta para volver al auto. No llegó. Algo se enroscó en su tobillo. No una mano. No algo que pudiera nombrar. Una presión firme, fría, imposible. «¡Espera!», gritó. El sonido se perdió en la lluvia. El cuerpo de Braulio golpeó el cemento. Las llaves se deslizaron lejos. El agua subió hasta tocarle la cara. «Por favor», dijo. El canal no respondió. Solo tiró. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia distinta. No era un rumor. No era un niño. No era una exageración. Don Braulio no abrió la tienda. La camioneta negra volvió a aparecer. Esta vez no se fue rápido. Sandra llegó al puente cuando ya había gente. Miró el agua. Vio la cinta improvisada. Vio las caras. ¿Quién?, preguntó. Nadie respondió enseguida. «¡Braulio!», dijo alguien al fin. «No volvió anoche». Sandra cerró los ojos. Lucas, a su lado, entendió algo que lo dejó sin aire. «Ahora sí tienen miedo», susurró. Sandra asintió. «No», dijo. «Ahora saben que no negocia». Abajo, el canal volvió a su falsa calma. Había aprendido algo nuevo. Los adultos también podían caer. El pueblo no durmió esa noche. No hubo gritos. No hubo sirenas. No hubo velas ni rezos colectivos. Solo puertas cerradas antes de tiempo. Persianas bajadas sin motivo. Luces apagadas en casas donde siempre quedaba alguna encendida. La ausencia de don Braulio pesaba más que cualquier ruido. Lucas lo sintió apenas amaneció. Salió de su casa antes de que su padre pudiera detenerlo y caminó hasta el puente con el estómago revuelto. El canal estaba quieto. Demasiado. Sandra ya estaba ahí. No miraba el agua. Miraba el cemento. La baranda. El lugar exacto donde Braulio había apoyado las manos la noche anterior. «No gritó», dijo ella sin mirarlo. «Eso es lo que más les molesta». Lucas tragó saliva. «¿A quiénes?», Sandra giró apenas la cabeza. «Al pueblo», respondió. «Y a lo que vive abajo». Lucas se acercó despacio. «¿Qué es?», preguntó. «¿Un animal? ¿Algo viejo?». Sandra negó. «No», dijo. «Eso sería más fácil». El agua se movió apenas, una ondulación lenta, como si algo se acomodara con cuidado. «No vive ahí», continuó Sandra. «Ahí espera». Lucas sintió un frío subirle por la espalda. «¿Esperar qué?». Sandra cerró los ojos un segundo. «Que se repita», respondió. «Siempre necesita lo mismo». El canal volvió a quedarse quieto. «No se lleva a cualquiera», dijo ella. «Se lleva a los que el pueblo ya decidió soltar». Lucas pensó en Tomás. Pensó en Mateo. Pensó en Braulio. «Los chicos», murmuró. «Y ahora él». Sandra asintió. «Cuando el silencio no alcanza», dijo, «sube el precio». Un ruido seco se escuchó detrás de ellos. Pasos. Lucas se giró. 2 hombres estaban parados a unos metros, cerca de la camioneta negra. No se acercaron. No hicieron gestos. Solo miraron. «No van a tocar el agua», dijo Sandra, sin darse vuelta. «Nunca lo hacen». «¿Por qué?», preguntó Lucas. «Porque no es un problema», respondió ella. «Es un acuerdo».
Lucas sintió que le faltaba el aire. ¿Un acuerdo con qué? Sandra lo miró por primera vez a los ojos. Con algo que aprendió hace mucho tiempo, que el pueblo siempre elige seguir viviendo, aunque eso signifique dejar caer a algunos. El agua burbujeó una sola vez. Profunda. Contenida. Uno de los hombres dio un paso adelante. «Esto ya se fue demasiado lejos», dijo. «Usted tiene que parar». Sandra no se movió. «No», respondió. «Ustedes tienen que romperlo». El hombre apretó la mandíbula. «No entiende lo que pasaría». Sandra sonrió apenas. «Sí», dijo. «Lo entiendo perfectamente». Lucas miró el canal una vez más. Por un segundo tuvo la sensación clara, aterradora, de que algo lo estaba mirando desde abajo, no con hambre, sino con reconocimiento, como si hubiera sido marcado. Sandra puso una mano sobre su hombro. «Ahora ya sabe», dijo. «Y eso es lo único que no perdona». Se alejaron del puente sin mirar atrás. La cámara, si alguien hubiera estado mirando, no los habría seguido a ellos. Habría quedado fija en el agua, quietísima, esperando.